No te has llamado a ti, iglesia, a mendigar. Literalmente lo que te estoy hablando en esta hora, o lo que quiero enseñar a la iglesia, es que usted no tiene que estar detrás de las cosas. Usted tiene que creer que ya las cosas son suyas, que esa respuesta de la oración es suya. El último año que Elcana subió con su familia, dice que Penina se afincó contra Ana de tal manera que la humilló, que Ana se puso a llorar. Ana lloraba desconsoladamente. Y llegó Elcana quizás del trabajo, del arado, y cuando vio a Ana, la vio llorando. Y le gritó y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué desfallece tu corazón? Hay tres connotaciones fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Está en el corazón de Elcana, porque no entiende, Elcana no entiende lo que Dios está haciendo. Si tú no entiendes mi proceso, cállate la boca. Si tú no entiendes el proceso de la iglesia, y si vas a hablar en contra de la iglesia, cállate. No hables en contra de la iglesia. No hables en contra del hombre que está en proceso. Si vienes a hablar, a criticar la iglesia, cállate. No hables. Si vienes a edificar, si vienes a hablar, si vienes a bendecir, si vienes a traer, si vienes a levantar a otro, si vienes a sacar al que está en su casa, yo te recibo. Pero si vienes a murmurar, si vienes a criticar, si vienes a cuestionar, si vienes aquí a hacer que el ánimo de los creyentes se abaje, es mejor que te vayas de esta iglesia. Porque aquí no hay puesto, no hay lugar para ti en esta iglesia. Pero si vienes a edificar, pero con esa condición no te recibo. Porque cuando vemos, oí de un pastor, amigo de nuestro ministerio, un pastor internacional, de Ronnie Chávez, decir: si tú no caminas en mis zapatos, no me critiques, ponte mis zapatos para que me critiques primero. Ponte mis zapatos para que puedas criticar. Eso se llama experiencia transitoria en el camino donde Dios ha procesado a uno. Elcana llegó y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué desfallece tu corazón? Hay un tiempo donde Dios permite las circunstancias para llevarnos a buscarle. Quizás usted se halle en ese tiempo y usted lo está desperdiciando. El mejor tiempo que puedes tener es cuando Dios te presiona. Se lo digo porque yo, mire hermano, yo tengo una experiencia que cuando la cuento yo lloro, porque yo la viví. Yo viví una experiencia tremenda, espiritual, y creo que la iglesia no sabe. Y la cuento cuando sé que hay hombres y mujeres que han tenido ese tipo de experiencia. No es que aquí no hay hombres, sino que es una experiencia tremenda que yo viví, hermano. Yo la viví. Y no se la puedo contar a los incrédulos porque no la van a creer. Tengo que contársela a gente de fe que crea. Yo vi una experiencia tremenda. Un día se presentó un principal, un personaje, a la reja de la ventana de un cuarto que tenemos vacío en la casa. Cuarto vacío. Ahí no duerme nadie en ese cuarto. Ese cuarto Dios nos lo dio para hospedar a las personas. Pero ahorita ese cuarto está lleno de perritos y bromas ahí. Y ese día se presentó el maligno ahí y comenzó a maldecir mi vida, maldecir mi casa, maldecir a mi familia, maldecirnos a todos. 12 de la noche. Estábamos ahí y el diablo maldiciendo. Yo estaba orando, estaba en una vigilia. Ese día a mí se me fue revelado que el hijo de nosotros, Ronnie, lo iban a asesinar. Yo no le dije nada a Claudia, porque Claudia yo sé que se iba a poner mal. Pero ese muchacho lo iban a matar ese día. Lo iban a matar. Yo sabía eso. Ese día lo pasé angustiado ese día. Y yo me acuerdo que sin yo decirle nada a Claudia, a las 7 de la noche, Dios le reveló eso a Claudia.
que a Ronnie lo iban a matar. Ella tiene una visión donde ve que él va llegando a abrir el portón de la casa y llega un motorizado y le dispara por la espalda. Ella no me dice nada y se encierra en el cuarto a llorar. ¿Verdad? Se encerró a esperar la noticia que había matado a nuestro hijo. Eso se encerró ahí, a esperar que le dijeran que fuéramos a recoger a nuestro hijo. El Señor me lo había revelado. Comienzo a orar y me declaro en vigilia toda la noche. Toda la noche. Vigilia, comencé a orar. Como a las 1 de la mañana se vuelve a presentar ese personaje en la reja de ese cuarto y comienza a maldecir. Y me dijo 2 veces: hoy mato a tu hijo, hoy mato a tu hijo. Y se fue. Comenzó a orar. Pero eso era tremendo, hermano. Claudia estaba llorando en el cuarto sin decirme a mí, y yo estaba orando en un cuarto pidiéndole a Dios misericordia. A las 3:30 de la mañana, a las 3:30, oí la voz audible de Dios que dijo: ten paz. Pero una voz que no había oído, hermano, en todos los años que tengo en el ministerio. Ten paz. Cuando yo oigo esa voz, me quedé dormido 5 minutos. 5 minutos me quedé dormido. Me levanté y pensaba que había dormido mucho tiempo. Cuando voy al cuarto, estaba mi hijo acostado. Gloria a Dios. Durmiendo en su habitación. El Señor me reveló cómo hizo Él para meterlo ahí. En 5 minutos, siguiendo, sea Dios que me corte el río de mí. 5 minutos. Dios hizo esto. Lo agarró de aquí y lo trajo aquí. No sé si lo metió por el techo, no sé si lo metió por la puerta, no sé cómo lo metió en la casa, pero lo agarró de aquí, de donde estaba, y lo puso aquí en su casa. Eso pasó en nosotros. Y ese día estábamos planificando robar a las personas. Mis hijos no han sido delincuentes nunca. Nunca han tenido un vicio, ¿no? Pero Satanás tenía planificado destruir a nuestra familia. Porque la cabeza de la casa tiene que comenzar a levantarse y a velar. Aunque las circunstancias estén en tu contra, estén adversas a lo que tú crees en Dios, tenemos que levantar. Yo me acuerdo que ese día yo le preguntaba a Dios, ¿cómo hizo eso él? ¿Cómo lo había hecho? Y Dios me mostró lo que hizo. Lo tomó de aquí y lo trajo aquí. Y me dijo, eso y más voy a hacer contigo y con tus hijos y con tu casa. Eso que hice hoy es para que tú veas que soy el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, y que hago cosas más grandes que esa de mí. Eso que hice, que lo hago yo en medio de mi pueblo, decía el Señor ese día. ¿Y cómo usted cree que yo voy a bajar? ¿Cómo usted cree que yo voy a descender? ¿Cómo usted cree que yo me voy a desanimar con cosas como esas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo usted cree que yo voy a volver atrás? ¿Cómo usted puede pensar que cosas como esas son las que tienen a los hombres de fe de pie dentro de una iglesia? Ese tipo de Ana que no ve nada, ese tipo de Ana que la critica, la murmura, que la juzga, pero ya sabe que Dios tiene un tiempo preciso, conciso para bendecir su vida. Teniendo ese tipo de experiencia, no podemos menguar ni retroceder. Ahora, cuando el Cana llegó y me dijo eso, ¿sabe lo que dijo la mujer? La mujer se quedó callada. El Cana está sacrificando por allá y la mujer va, se mueve y se mete en el templo de Jehová, en la casa de Dios. Usted sabe dónde se gana la batalla suya, de rodillas. Iglesia, ¿dónde se gana la pelea tuya? De rodillas.
predicando como es, pero la iglesia dejó de creer. La fe de la iglesia está fundamentada en lo que se ve. La fe de la iglesia está fundamentada en lo que se ve. La fe de la iglesia no está fundamentada en lo que no se ve hoy. La fe de la iglesia está fundamentada en lo visible. Y ese fue el problema. El problema más grande en el estado apático de la iglesia que ha caído en este tiempo es que la iglesia dejó de creer en el poder de Dios. Cuando vienen los problemas actuamos con nuestra propia fuerza hasta que Dios parece que nos deja hasta sin recursos. Dios te deja sin recursos para que veas quién es Él. Dios te deja sin fuerza para que sepas que eres el que multiplica la fuerza, lo que no tiene ninguna. Por eso es el estado o el nivel donde Dios nos lleva espiritualmente, a llevarnos a confrontarnos a nosotros, a vernos a nosotros mismos. Dios pone un espejo delante de nosotros para que nos miremos, veamos nuestra condición, quiénes somos ahora, quiénes éramos antes. Ana, cuando se fue a orar, antes de recibir la promesa, ya había hecho un voto. Ana le dijo a Dios: Señor, yo vengo aquí hoy a hacer un voto delante de ti. ¿Qué es un voto? ¿Qué es un voto, iglesia? Un voto es una promesa que usted hace antes que usted reciba lo que usted está pidiendo. Un voto es que usted le promete a Dios las cosas antes que usted las reciba. Eso es un voto. No es una promesa de hombre. Un voto es una promesa que sale del Espíritu. Ana hizo un voto de rodillas. No es un pacto, un voto es una promesa. Aunque literalmente se enseña, pero es algo que sale íntimamente del corazón del hombre hacia Dios. Y Ana hizo ese voto. Ana le dijo: si tú me dieras un hijo, ¿y cómo se lo dio? Como ella lo pidió, varón. Si quiero un hijo varón, si tú me dieras un hijo varón, yo te prometo que yo lo consagraría a ti. Literalmente, ese hijo va a ser nazareo. Y yo te prometo que yo te lo voy a dar a ti para que te sirva. Ese tipo de oración que hizo Ana pudo cautivar el corazón de Dios. Yo te prometo a ti que si tú me lo das, porque dicen que Jehová había cerrado la matriz de Ana. Otro comentarista dice que Ana era estéril, pero yo no creo en ninguna de las dos versiones. Yo creo que Dios tiene un tiempo claro para el ser humano, es el tiempo de Dios. Dios acaba con la esterilidad, Dios acaba con los sequedades, es tiempo de que los pozos de Dios se abran. Dios hace que la semilla nazca aún en las tierras áridas, en las tierras secas, donde no hay agua y fluye agua. Es como el pozo del viviente que me ve, es una revelación de la providencia de Dios en ese lugar. El pozo del viviente que me ve, donde no hay nada, Dios hace que haya, porque Dios es el que está orando. Entonces Ana dijo: yo no puedo seguir con esto, yo no sigo peleando contigo. No podemos encontrar peleando con Dios. Usted se puede hallar peleando con Dios, o usted puede encontrarse peleando con Dios. Y ahí es donde está el problema. El problema es que terminamos cansados. ¿Quién vence a Dios? ¿Quién es el creyente que ha llegado a vencer a Dios? Más bien termina vencido como Jacob. Jacob dice que el Señor lo vence y lo descoyunta y le deja una marca. Y hay creyentes que Dios los ha marcado, hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios los ha marcado, para que se acuerden cada vez que se vean la marca, se acuerden de Dios. Ana fue marcada por Dios. ¿En qué sentido? La mujer hace un voto y le dice a Dios: si tú me dieras un hijo que sea varón, yo te lo consagraría a ti. Y dice que llegó un Elí, y Elí representa a un ministro, como lo que yo conozco, que no tiene la visión de Dios, o las ministras de Dios, que no pueden discernir los tiempos de Dios. Y cuando viene ese Elí que no discierne, no puede ver lo que Dios tiene para ti. Yo siempre me acuerdo del sirviente de Elías. Nunca se me olvida del sirviente de Elías. Elías está viendo que viene una lluvia grande, pero el sirviente no ve nada.
Elías ve y se oye una lluvia, pero el sirviente o el criado no ve nada. Usted sabe lo tremendo cuando usted se halla peleando con polos opuestos, que usted declara algo y tiene una persona al lado que le dice: yo no creo, eso es imposible, eso no se puede dar, no creo que suceda. Desvaloran el poder, la autoridad de Dios, desvaloran el señorío de Dios. Y Elías le dice: sube 2 veces. La palabra subir aquí, como lo dije al comienzo, tiene que ver con estado de ánimos espirituales. Si usted mora en esa condición, quédese callado, no ore. Pastor, no diga eso. Eso es una herejía. Eso es una herejía lo que usted está diciendo. Bueno, yo le voy a decir algo. Cuando usted ore con entendimiento. Y la Biblia me dice a mí que tengo que orar con entendimiento. La Biblia me enseña que tengo que orar en el Espíritu. Si usted va a hacer oraciones repetitivas, eso no es oración. Eso es religión, eso es rezar. Pero si usted va a orar en el Espíritu, Dios lo va a oír. Se necesita gente que ore en el Espíritu. No tienes necesidad de hacer un escándalo en la iglesia. Sofisticado Señor, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Jehová que hiciste todas las cosas, los confines de la tierra son tuyos. Háblele a Dios claro, dígale a Dios que usted no se siente bien, que usted está derrotado, que no tiene fuerza y la mano de Dios te va a alcanzar y te va a levantar. Aleluya. Háblele a Dios de su condición, háblele a Dios cómo usted se siente, dígale a Dios: no sirvo para nada. Mi estado de ánimo es crítico, Señor. ¿Qué puedes hacer tú con esto, lo que queda de este hombre? ¿Qué puedes hacer con lo que queda de esta mujer? Usted va a Dios muy sofisticado y Dios puede decirle, usted literalmente le puede decir: yo conozco tu condición, háblame claro, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te pasa, yo sé lo que te pasa, pero quiero oírlo de ti mismo. Es como ese creyente que viene y dice: oran a Dios, hermano, oran a Dios por mí. Y entonces resulta que uno le pregunta: pero ¿por qué voy a orar? Dios sabe por qué orar. El único sabio infinito es Dios. Diga por qué vamos a orar y usted va a ver que las cadenas se van a romper, las cadenas se van a desatar. Aleluya. Declare eso y usted va a ver que se va a hacer real en el mundo espiritual. No es fácil, pero es un tiempo donde Dios te está llevando a aprender de esto. Dios te está llevando a conocerlo. Usted sabe que algo. Yo tengo gente aquí que predica. Yo me cansé de que me echaran cuento de esto. Me cansé. Se lo repito de nuevo. Me cansé de que me echaran cuento de la Biblia. Me cansé. Ahora estoy viviendo lo que Dios me está revelando. Usted no puede seguir viviendo de los cuentos. No puede seguir viviendo de eso. ¿Usted sabe cuál es la condición o servir del creyente en la iglesia? No se le ha revelado esto todavía. Está bien, esta es la Biblia textual, pero vamos a poner la que usted tiene, Reina Valera. No se le ha revelado esto. Venía manejando hace un rato. Venía manejando. Mi esposo estaba a mi lado. Y llegó un momento que entré en un éxtasis espiritual manejando. Hace unos momentos cuando venía para acá. Y oí una voz que me dijo: lleva a los jóvenes a encontrarse conmigo. Llévalos a ellos a que tengan un encuentro conmigo. Y venía manejando y mi esposo estaba a mi lado. En un momento me quedé como dormido y despierto en el volante. Y oí una voz que me dijo: llévalos a que tengan un encuentro conmigo. Venía hablando por los jóvenes para acá. Y oí esa voz que me dijo: llévalos a encontrarse conmigo. ¿Usted sabe el problema? Y le dije: el problema es ese. No conocemos a Dios todavía. No lo conocemos. 15 años en el Señor, 20 años en el Señor. Mano, tengo que decírselo yo, que soy su pastor. A mí me dolería si viniera un hombre de Guayana a decirle esto a usted. ¿15, 20 años? ¿Qué pasa?
que esto es fácil? Para usted, yo sé que no es fácil. Señale y dígame, pastor, porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Dele gracias a Dios que ese proceso es suyo. La Biblia dice que Dios no pone carga que Él no puede llevar. Si usted está viviendo ese proceso es porque Dios infinitamente sabe. Si Él me pone el proceso suyo a mí, quizás yo me aparte o me descarríe. ¿Y usted cree que Dios va a hacer eso? Infinito en sabiduría, conocimiento. Dios va a hacer eso. No, Dios no actúa así. Es un proceso para cada uno. Y es un nivel de intensidad del proceso donde Dios te mete. Hay diferentes hornos donde Dios te mete. Yo no sé qué tipo de intensidad de calor Dios te ha metido en estos últimos días. Pero una cosa sí le puedo decir, que usted es barro y Dios es el alfarero. Deje que Dios haga como Él quiere hacerlo de nuevo. Déjelo. Deje que Dios opere. Ahora, ¿qué dice Ana? Ana está orando. Ana no hace un escándalo. Ana no llama la atención de nadie. Ana está ahí de rodillas. Las iglesias de los años antiguos se formaron de rodillas. Las iglesias que fueron respondidas en oración fueron iglesias de fundamentos de rodillas. Y Ana recibe la respuesta por lo que está orando. ¿Cuál es la respuesta? Quiere un hijo. Dice que baja. Y cuando baja, la palabra bajar tiene que ver con descender. Y muchos en la iglesia necesitamos bajar. Muchos en la iglesia necesitamos inclinar la cabeza, reconocer nuestra condición. Muchos en la iglesia, oiga, necesitamos arrodillarnos de nuevo delante de Dios. Y bajó y dice, y se acordó Jehová de Ana. Y se acordó Jehová de Ana. Gloria a Dios. Y se acordó Jehová de Ana. Gloria a Dios. ¿Cuándo se acordó Jehová de Ana? Cuando Él vio el momento preciso, claro, de acordarse de Ana. No es cuando usted quiera, ni es cuando yo quiera. Porque esto no es con espada, no es con ejército. Esto es con el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace Él? Dice, y el Cana se llevó a Ana, su mujer, y Ana concibió. Ana concibió. Y ciertamente nació Samuel. ¿Y usted sabe lo que significa el nombre de Samuel? Samuel significa Dios me ha escuchado. Dios me ha oído. Samuel significa el oído de Dios está abierto. Eso significa el nombre de Samuel. Por si algún día usted tiene un hijo y le pone Samuel, usted le está colocando Dios me ha oído, Dios me ha escuchado, el oído de Dios se ha abierto. Eso significa el nombre de Samuel. Cuando la oyó Dios, cuando ella llegó e hizo un voto a Dios, cuando ella se levantó y fue a Dios, y todavía en esa condición se encontró un Elí que la criticaba y la murmuraba y la cuestionaba y le decía borracha, loca, ¿qué haces aquí en el templo de Dios en esa condición? ¿Qué haces aquí así, en esa forma? ¿Usted sabe lo más tremendo? Lo más tremendo de todo esto, que sean los de la misma iglesia que murmuren y critiquen, que sean los de la misma iglesia, que sean los mismos del pueblo de Dios. Eso es lo más tremendo. Ahora, yo no creo en críticas constructivas ni críticas destructivas, en ninguna de las dos tipos. Voy a hacer una crítica constructiva. Yo no creo en esos tipos de críticas, en ninguno de los dos tipos. Yo creo en la corrección, en la exhortación, la edificación. Yo creo en eso. Pero en las críticas no creo. Ninguna de las dos. Creo en la corrección. En eso sí creo. Hay que corregir, exhortar, edificar y consolar. Eso lo dice la palabra. La Biblia no me habla de crítica, pero constructivo y destructivo. Voy a hacer una crítica constructiva. No. Pero una cosa sí le digo.
Y cuando Ana se llegó y se postró a Dios, Dios le respondió. Y usted se puede hallar peleando con Dios en algo que hace tiempo usted debió entregárselo a Él. Usted está llevando esa carga, la está llevando, y usted no se va a olvidar de eso hasta que usted no se desprenda de eso. Hasta que usted no suelte eso, no lo suelte. Es necesario soltar. Cuando estuve orando por esto, Dios me mostró a las mujeres de la iglesia, mujeres que estaban orando. Y es tremendo, hermano. Usted sabe lo tremendo, que hay mujeres aquí. Yo le oraba al Señor por las mujeres. Decía, Señor, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres de la iglesia? ¿Dónde están? Y oraba a Dios, como dice la Escritura, dándole cuenta a Dios en oración por las mujeres. Y me levanté y le dije a mi esposa, hay un problema dentro de la iglesia con las mujeres. Dios le acaba de ministrar que hay mujeres dentro de la iglesia que están dolidas. Mujeres que están dolidas. Que están dolidas hasta con Dios mismo.